psicólogo, magíster en Dirección Estratégica de Ventas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es profesor de marketing en la Universidad Los Andes, en el taller inmobiliario del ESE. Posee su consultora y tenemos el lujo hoy día de tenerlo presente acá en este live Ilumina. Y un poco la idea es hablar de temas más relacionados con el consumidor, con las tendencias hoy día en el área comercial, en las distintas áreas del rubro inmobiliario. Queríamos partir, Andrés, bueno, saludándote y dándote las gracias por estar aquí presente. Muchas gracias, Juan Pablo, un gusto de saludarte. Encuentro excelente esta iniciativa de poder transmitir cosas que están pasando en la industria. Bueno, y es un agrado estar junto a ti, a tu equipo y a la gente que nos está viendo en este momento. Así que muchas gracias por la invitación. Andrés, queríamos partir hablando del consumidor, que es clave en el triángulo, ¿no es cierto?, de temas que nos importan de inmobiliario, y un poco saber cómo le ha afectado al consumidor hoy día el tema de la pandemia, cómo ha cambiado este consumidor, a qué consumidor nos estamos enfrentando. Mira, yo te diría que lo primero que sucede cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes, cuando se nos desbarajusta un poco el naipe, por decirlo de alguna manera, es vivimos un periodo de shock donde quedamos desconcertados. Pero en un segundo lugar, pasamos a vivir como una nueva realidad, este concepto de la nueva normalidad, por ejemplo, que se habla en algunos círculos y que no les gusta a otros, finalmente pasa a ser parte de nuestra realidad. Yo no salía desde abril, y justo salí hoy día, fui a hacer unos trámites, y te das cuenta de que la gente empieza a ir al banco sin ningún problema, claro, con su mascarita, se separa, etcétera. Pero en el fondo empezamos a volver a las cosas que son necesarias de hacer. Y yo te diría que si hay algo que ha sucedido en este periodo de pandemia, es que aquellas personas que hoy día estaban empezando a sentir el dolor o la necesidad de cambiarse a un departamento más grande, de cambiarse a algo más nuevo, algo más cómodo, eh, yo te digo, hoy día ha sido el momento, es decir, el incremento en la necesidad de las personas, en este dolor que es un movilizador, en algunos casos para ir al médico, pero en el caso de la necesidad para salir a comprar, yo te diría que está más presente que nunca. Y esa es una de las razones por las cuales, si bien la venta ha caído, hay un no despreciable número de clientes que durante este periodo está tomando su decisión de compra, y yo te aseguro que se levanta la pandemia y las ventas van a repuntar bastante. No sé si a niveles normales, pero esa gente va a seguir comprando. No, pues probablemente hay una demanda que se ha ido acumulando, quizás van a bajar un poquito los niveles de años anteriores, pero hay una demanda acumulada que probablemente va a tener que satisfacer esta necesidad, en este caso de vivienda. Absolutamente, y además que hay cambios, o sea, es muy probable, por ejemplo, mi esposa trabaja en una consultora extranjera e iba antes los 5 días de la semana a trabajar a su oficina. Es un hecho que en todas las oficinas de ella nunca más nadie va a volver a ir a trabajar a la oficina los 5 días, y por lo tanto, quienes no tengan la posibilidad de hacer un teletrabajo con condiciones de mediana comodidad y por supuesto tengan la posibilidad de cambiar su vivienda por algo más cómodo, de todas maneras lo van a hacer. Así que vemos que va a haber demanda por un lado, y por otro lado se van a producir ciertos cambios en la manera de utilizar las propiedades hoy en día. Claro. Y siguiendo con el tema del consumidor, el cliente que nosotros apuntamos, eh, ¿qué ves tú respecto de que hoy día es un cliente mucho más tecnológico, con muchas más, hoy día ya se acabó el tema local, hoy día es un consumidor que tiene información a nivel global? También probablemente la tecnología ha traído otro umbral en el nivel de sus expectativas, quizás hoy día lo que espera de servicio, tanto en la industria inmobiliaria como en otras industrias, es bien distinto a lo que se esperaba quizás un par de años atrás. Absolutamente, hoy día somos consumidores globales, o sea, cuando yo hago la evaluación del servicio, cuando me atiendo con una inmobiliaria, no estoy haciendo una comparación a cuando viví mi primera experiencia de compra hace 10 o 5 años atrás, pensando además que
no toda la gente es un consumidor habitual de vivienda, entonces no lo hago pensando en eso, sino que lo hago pensando en mis experiencias de compra en otro tipo de actividades, o sea, cada vez que he comprado en Amazon, si es que he comprado en AliExpress, si es que he tomado un vehículo con Uber, por ejemplo, o he arrendado algo en Airbnb. Y el tema es que estamos hablando de compañías que tienen su origen, es absolutamente tecnológico. Fíjate que son empresas que ni siquiera se definen como una empresa de arriendo de autos, sino que son empresas que se definen desde la tecnología. Y es casi como accesorio el que se dediquen a colocar vehículos. Fíjate tú que Uber no tiene ni un vehículo y es la compañía que más transporte o más gente transporta todos los días. Airbnb no tiene hoteles y es la compañía que colocaba más arriendos de habitaciones. Entonces, se mueven desde la tecnología y por lo tanto tienen el foco puesto en el corazón al cliente con soluciones tecnológicas. Y como tienen ese origen, y la industria inmobiliaria tiene un origen distinto, la industria inmobiliaria, particularmente la chilena, tiene un origen muy constructor en la mayor parte de las compañías y sobre todo las antiguas, y eso hace que sea un poquito más difícil. Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? Que los consumidores tenemos expectativas que nos hemos creado en la interacción con compañías de envergadura mundial y aquí en la industria inmobiliaria somos atendidos de manera local por una industria que está haciendo grandes esfuerzos por modernizarse, por digitalizarse, pero no son procesos fáciles. Entonces, el Y desafío es... claramente va bastantes pasos atrás versus el retail, por ejemplo, o incluso la industria automotriz puede ser, a nivel de avances tecnológicos. O sea, imagínate uno y comparando el retail chileno con el retail extranjero, o sea, hay en algunas oportunidades, o sea, yo compré en alguna oportunidad una cosa en una farmacia y se demoró 10 días en llegar, y yo compro en Amazon y se demora 7 en llegar a Santiago, entonces es como, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Claro. esas son las expectativas que hoy día tenemos, y particularmente si pensamos que hoy día se están incorporando con mucha velocidad en varios segmentos del mercado los millennials, que tienen otro ritmo, que esperan otro tipo de servicio, que tienen niveles de impaciencia que los que somos un poco más mayores no tenemos. O sea, nosotros todavía somos capaces de comprender que en algunas industrias las velocidades no sean las que esperamos, no sean digitales, pero hay otro tipo de consumidor que no. Entonces, es un gran desafío, yo te diría, no solo para la industria inmobiliaria, sino para la industria en general. Por eso algunas retail están medianamente asustados con lo que podría significar la venida de estos gigantes tecnológicos. Y llevado al caso inmobiliario, ¿cómo ves tú en el fondo, qué ejemplo ves tú en este tipo de aumento de expectativas? A nivel de tiempos de respuesta, por ejemplo, a nivel de inmediatez, Por supuesto, mira, ¿qué han eh, cambiado? claro, las inmobiliarias se han sumado, mira, hay un tema bien interesante que es, eh, todo debiera confluir a una transformación digital. La mayor parte de los servicios van a ir hacia allá. Y ahora Eh, hemos estado un poco forzados a eso, probablemente hemos avanzado bastante más rápido de lo que lo hubiéramos hecho sin la pandemia. Absolutamente. Pero hay una trampita. Muchas veces creemos que nuestros negocios, y yo también hablo del mío, creemos que por tener página web, que por tener un WhatsApp institucional, que por tener algunos elementos tecnológicos, nos estamos digitalizando. Y la verdad es que, o estamos viviendo más bien una transformación digital. Y nuestra industria todavía está en un proceso de digitalización, de pasar de los papeles a pasar a procesos automatizados donde yo no necesite, por ejemplo, ir a firmar una promesa. Yo te diría que uno de los grandes beneficios de esta pandemia, tratando de encontrarle algo bueno, es, por ejemplo, que los clientes puedan hacer hoy en día ciertas documentaciones a distancia sin tener que mandarle un motoboy. Tú puedes validar la firma de la promesa y probablemente después va a ser la escritura, etcétera. Entonces, son elementos positivos. Pero yéndonos al tema de la inmediatez, Claro. ¿qué es lo que espera uno? ¿Qué es lo que espera uno? Uno espera que cuando tú tienes una duda, estás metido en la página web de la inmobiliaria, existan medios de contacto rápido. Por ejemplo, te debe haber pasado a ti y a la gente que nos está viendo que no hay nada más incómodo que meterte a alguno de estos sistemas de llamados telefónicos y empiezas a discar y tratar de llegar a que alguien te atienda. Y te podéis pasar 3 minutos, no sé, caso de la TAM o las compañías de cable muchas veces.
pasáis varios minutos tratando de llegar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero pinchar en la página web y que de verdad alguien me conteste, y me conteste de inmediato si yo tengo una duda, no que me quede pegado. Entonces, hay una inmediatez en la necesidad de información, y en eso las inmobiliarias han estado reaccionando y están propiciando respuestas rápidas. Y también ahí probablemente hacer un call center puede ser la misma página web. En uno o dos pasos estar ya cotizando, estar en contacto con el WhatsApp, con el vendedor, y que no sea un lío, digamos, llegar a lo que uno anda buscando en las páginas. Yo creo que ha habido una gran actualización en ese sentido también. Absolutamente, fíjate que había un estudio, nosotros hicimos hace un par de años atrás, el año 2017, un seminario para la industria inmobiliaria, Millennials en la industria inmobiliaria, cómo compran y cómo venderle. Fíjate que había un estudio que habían hecho en Estados Unidos que indicaba que cuando un usuario descargaba una aplicación a su celular, una Android o un producto Apple, la descargaba, si la aplicación se demoraba más de 15 segundos, el 90% en promedio la botaban. No, esta cuestión no es rápida, para afuera. O sea, esos niveles de inmediatez. Entonces, Esa es la paciencia que tiene el consumidor actual, 15 segundos de espera. Claro, pero fíjate que eso es bien biológico, porque fíjate que en 15 segundos, más o menos, tú te formas una opinión de una persona. Yo entro en contacto contigo, yo te miro y en 15 segundos digo, Juan Pablo, bien, buena onda, me transmite seriedad, confianza, o en el fondo nos generamos primeras impresiones con mucha rapidez. Y eso es primera impresión de las personas, primera impresión de los productos. Tú cuando entras a un proyecto inmobiliario, cuando, por ejemplo, entramos a los tuyos y uno entra y dice, wow, qué rico el departamento. No es una cuestión que yo tenga que empezar a convencerme, a decir, a ver, oye, como que parece que está bien. No, es así, es lo mismo. O sea, biológicamente estamos hechos así, porque antes en el pasado había que salir arrancando rapidito. Cuando se veía al oso, al tigre, tenía que arrancar el cavernícola rápidamente. Entonces, son elementos adaptativos que hasta el día de hoy se siguen usando. ¿Y cuál es el tema con los millennials? Lo conversamos tiempo atrás. Ellos no hicieron tareas nunca con una enciclopedia. En enciclopedia ellos usaban la Encarta o usaban otro tipo de aplicaciones. Entonces, resulta que hoy día cuando ellos salen a buscar lo que necesitan comprar, también esperan ese tipo de búsqueda súper rápida. Entonces hay que tener respuesta inmediata. La página web tiene que ser responsiva, por ejemplo. Cerca de un 40% de las búsquedas se hace a nivel de celular. Entonces, ¿qué sucede si las imágenes no están calzadas, el video no se despliega? Van a pasar de tu proyecto al siguiente. Y la experiencia con tu compañía va a ser mala. Claro. Entonces, es un desafío. Aprovecho un pequeño paréntesis, aprovecho de comentarle ahí a todos los que nos están escuchando que pueden ir haciendo sus preguntas, que al final la idea es hacer una ronda de preguntas para que puedan tener ahí todas las incógnitas resueltas. Así que vayan haciendo preguntas nomás y se las respondemos en un ratito más. Siguiendo, Andrés, con la conversación de los millennials, que es un grupo claramente agarrado preponderancia. ¿Qué porcentaje crees hoy día que representa o qué tipo de producto andan buscando? ¿Cómo lo encasillamos a este grupo nuevo? Ya no es Mira, ni tan ya, pero pasa a ser de los más relevantes. sí, pues sí. En la industria inmobiliaria lo que sucede es que es la capacidad de crédito la que dictamina quiénes pueden comprar y quiénes no, y los millennials se están integrando con gran velocidad a hacer la parte trabajadora, sobre todo la que es dependiente, que es el que con mayor facilidad accede a crédito. Fíjate que hace 3 años atrás, en un solo año se había duplicado el volumen de compra de los millennials. Habían pasado a ser desde un 10% en los segmentos hasta las 4.000 UF, habían pasado a ser un poquito más del 20%, solo en un año. Mira, mi estimación, no tengo el dato exacto, pero probablemente hasta las 6.000 UF los millennials deben estar hoy en día pesando un 50, un 60% de los compradores. Cerca de la mitad de los compradores, claro. Sí, de todas maneras. Y por ejemplo, hacíamos un estudio tiempo atrás con un cliente en Gran Avenida.
y analizábamos los inversionistas. Y fíjate que el 100% de los inversionistas en su proyecto de Gran Avenida, que era un proyecto principalmente hasta 2.500 UF la compra de los inversionistas, el 100% eran todos millennials. Millennials entendido, personas que nacieron más o menos en el año 80 hasta el año 2000 y que hoy día tienen hasta 40 años aproximadamente. Entonces, el 100% de los inversionistas eran millennials. Y en general este grupo ya no ve su vivienda como era antiguamente, el sueño de la casa propia, y pasa a ser un bien quizás más de consumo, aunque esté media, esa frase media, no tan de moda hoy día, pero pasa a ser en el fondo un bien que no es único, o sea, no es el objetivo de vida, ni tampoco es algo para toda la vida. Entonces también es interesante ahí andar sobre eso. Sí, yo creo que al millennials le sucede lo que las generaciones anteriores, la generación X, somos los hijos de los baby boomers, más o menos desde el año 65 hasta el 79 aproximadamente, si no me equivoco. Eh, Fíjate que lo que nos sucede a nosotros, los anteriores, es que el auto deja de ser el vehículo para toda la vida. En la generación anterior, los baby boomers, el auto era prácticamente para toda la vida y los autos gringos en general se hacían para durar toda la vida. Probablemente el paso que viene y que estamos viendo realmente es que para el millennials la vivienda es un bien más. Y eso tiene que ver con la significación que tienen las compras para cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en el caso de los baby boomers, los que son postguerra, principalmente entendiendo estas categorizaciones que tienen orígenes norteamericanos. Entonces, posguerra, las viviendas tenían un significado muy relevante porque daban estabilidad, significaban todas aquellas certezas que se habían perdido, tenían que ver con confianza. Después la generación X tiene que ver con logro. La vivienda es una meta, es un fin en sí mismo, el sueño de la casa propia. Pero el millennials, fíjate que tiene algo bien interesante. Para el millennials, la vivienda es un medio para la socialización y para el disfrute. Es decir, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta a través de la cual se consigue el fin que es disfrutar la vida. Y en ese sentido cobran mucha relevancia hoy en día los proyectos que están diseñados no solamente para que tú duermas o para que tengas tu departamento, sino que de una serie de amenities que permiten hacer una vida realmente increíble. O sea, proyectos de ustedes, por ejemplo, que tienen distintos elementos, puede tener un cowork, puede tener taller, puede tener, por ejemplo, Salón gourmet, un un salón gimnasio, gourmet. Es zona de imposible. quincho. Claro, es imposible que tú tengas en un departamento cada uno de esos elementos porque, dado los valores del suelo, en todo Chile prácticamente, cada vez los departamentos tienen que ser más pequeños. Entonces, ¿cómo conjugamos esta demanda por disfrutar el lugar en el que vivo con lugares que tienen que ser más pequeños por razones de precio? Bueno, se generan proyectos en los cuales hay una serie de amenities que facilitan mucho la vida y permiten que el disfrute esté puesto ahí, po. Claro, súper interesante porque al final pasa a ser no tan relevante o no el tema principal el mismo departamento, que aunque uno no suena medio contradictorio, pero puede ser, porque al final lo que le importa y valora mucho son todo el contorno del edificio, los amenities y todo lo que comentábamos. Y otro tema que han dado bien ahí, que ha salido bastante en la prensa y todo este tema de trabajar desde la casa, cómo va a seguir esto post pandemia, y algo que está bien ahí en boga. Eh, y hay algunos edificios que tienen hoy día estos espacios que tú comentabas, como los talleres. Puede ser una buena posibilidad quizás también si es que no está dentro de este departamento, como tú dices que los mismos millennials valoran otro tipo de cosas, podría ser también una alternativa. O sea, absolutamente. Yo creo que yo te contaba, yo me compré casa hace un par de años atrás y si hubiese sabido que yo vivía en Providencia antes, y habían proyectos como el tuyo que tenían talleres, literalmente me habría comprado un departamento ahí. Yo me cambié de casa y me construí un taller para hacer mi carpintería que me gusta. eh, y evidentemente los hobbies, piensa tú que hemos ido transitando cada vez a una sociedad que busca concentrarse más en la realización personal, dado que ciertas necesidades básicas están en algunos grupos, obviamente, bastante bien atendidas. Tú te empiezas a concentrar en necesidades superiores y esas necesidades superiores tienen que ver con el disfrute, la realización. Y en el tema de realización, evidentemente, están los hobbies. Pues. Entonces, si tú
tienes la posibilidad de comprar en algún proyecto que tiene, no sé, pequeños ateliers, talleres, donde puedas hacer estas cosas, o sea, de todas maneras, lo termina siendo mucho más atractivo. Y fíjate que no solamente atractivo para vivir, sino también atractivo con como inversión. O sea, en el pasado, si tú te comprabas un departamento sin estacionamiento, tú decías, oye, pero ¿a quién se lo vaya a vender? Probablemente en el futuro es, oye, si tú te compras un departamento sin un tallercito o en un edificio donde no tienes la posibilidad de tener un cowork o algo así, ¿a quién se lo vaya a vender, po? Si el estilo de vida de las personas en el futuro va a ser ese. Y Andrés, tú, a nivel de conducta del consumidor, ¿qué tan permanente crees que va a ser esto? Porque quizás uno está metido ahora en la mitad de todo este tema de la pandemia, pero quizás, hablábamos hace un par de semanas ahí con José Miguel Simián, nos decía, tenía algunas dudas, cuántas cosas van a ser temporales, cuántas permanentes. Eh, Uno como inmobiliaria que ve el diseño de nuevos productos, de nuevos departamentos, uno va viendo ahí qué cosas incorporar, cuáles no. A veces la flexibilidad también pareciera ser algo importante para lo que viene para adelante. Mira, a ver, uno vive un problema, es que uno vive metido en un paradigma, o sea, es como cuando uno habla de que, ¿cuál es la gracia de los consultores? Que están fuera del bosque, entonces miran desde arriba. Las personas vivimos metidas en un paradigma, y los paradigmas son el conjunto de creencias, de lo que es verdad, de lo que es mentira, y además uno se tiende a rodear con personas que son más o menos parecidas a uno. Por lo tanto, uno dice, ¿y esta cuestión de verdad se podrá mantener? Yo creo que sí. Cuando uno mira lo que sucede en otros países, que es de donde vienen las tendencias aquí tienen, para los chilenos vienen de dos lados, son corrientes europeas y son corrientes norteamericanas en general. Eh, o sea, la tendencia va para allá, que la gente trabaje desde su casa, que la gente tenga mejor calidad de vida. Fíjate que en las empresas de transformación digital, uno de los tres pilares de la transformación digital son las personas y no son los clientes solamente, son los clientes y los colaboradores. Porque se ha visto que personas más felices son mucho más productivas, son más comprometidas. Y por otro lado, en el caso de los millennials, son personas que no están dispuestas a trabajar en modelos más tradicionales de trabajo, ¿eh? Claro. Con el jefe encima y todas esas cosas. Entonces, creo por otro lado que la educación también está apuntando a formar líderes que empiezan a considerar como elementos de verdad posibles el trabajo a distancia, la flexibilidad, en fin. Que Yo termina creo siendo al yo creo que va para final allá. calidad de vida, o sea, al final es ahorrarse tiempo en el auto, ahorrarse malos ratos, ahorrarse problemas logísticos, digamos, bueno, ahí está siempre el trade-off de cuánto contacto con las personas uno requiere, pero ahí está el... Yo creo que va a cambiar la manera de contactarnos, va a cambiar la manera de contactarnos. Vamos a seguir contactándonos de otra manera, pero en términos laborales yo creo que va a venir un cambio, porque además, fíjate que cuando se habla de la cadena de valor tiene dos patas. Una es lo que yo aporto y otra es lo que yo dejo de gastar. Y uno de los ahorros que van a ver las compañías va a ser en los arriendos de oficinas, po. O sea, Claro. ¿cuánta plata destinas tú a arriendo de oficinas? O sea, una brutalidad. Entonces, personas que tengan la posibilidad de vivir en edificios que faciliten la calidad de vida, donde, por ejemplo, hoy día la mayor parte de nosotros estamos trabajando en nuestras casas, en espacios que reinventamos. Pero si tú tuvieras la posibilidad de trabajar en un cowork en tu casa, en el primer piso de tu edificio o en el último piso del edificio, con una vista rica, tus niños tengan una sala de estudio en el edificio, No, y los niños yendo al colegio, cosa que hoy día no ocurre, que también se facilitaría bastante todo el poder trabajar. claro, o sea, de verdad ahí el teletrabajo, además como algo voluntario, hoy día estamos todos obligados al teletrabajo, como algo más voluntario, yo te diría que sería maravilloso. Si finalmente antes de la cuarentena, ¿quién no habría soñado con las condiciones mínimas, pero de haberse quedado trabajando desde la casa un día? Probablemente la mayor parte habría dicho, oye, los viernes no trabajemos en la oficina. Claro. Pareciera que una buena solución es incorporar, reuniendo varias de las cosas que hemos ido conversando, es incorporar en los amenities, que es algo que se valora mucho hoy día, un espacio de trabajo donde también haya otros integrantes para que exista cierto contacto, pero que uno efectivamente pueda trabajar
un lugar cercano, o sea, un cowork, digamos, como amenity en un edificio, por ejemplo. Absolutamente. Yo creo que las Así te hace oficinas, sentido. sí, absolutamente. Las oficinas de las empresas van a mutar a ser un cowork, por lo menos en algunos cargos, y obviamente va a ser un espacio sumamente demandado, es mi impresión, el cowork dentro de tu propio edificio, sobre todo en zonas que son muy atractivas, Providencia, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, que es grato moverte en ese sector. Entonces sí, Claro. yo creo que para allá va a ir el desafío inmobiliario, va a ser cómo generar nuevos productos que puedan acoger estos cambios conductuales que vamos a tener los chilenos en nuestra manera de vivir. Claro. Oye, André, y yendo a otro tema relacionado al diseño, por ejemplo. El diseño probablemente es algo que antes era medio exclusivo para algunos. Hoy día pareciera que el diseño es algo más democratizado. ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente. Bueno, o sea, yo creo que nosotros todos ya somos demandantes de diseño. O sea, las cosas que no tienen diseño no, no resultan atractivas o tú esperas que tengan precios muy bajos y la industria inmobiliaria en eso hace muchos años ya que empezó a ofrecer productos muy atractivos. Yo te diría que uno de los grandes cambios que he observado y cambios que me han gustado a mí tienen que ver con las aperturas de las cocinas como espacios sociales. Fíjate que Perfecto. se plantea que Cocinas integradas. absolutamente, se plantea que la razón de origen de eso tiene que ver con la igualdad de la mujer en la sociedad, o sea, algo que uno da hoy en día en nuestra generación como lo da por hecho, pero fíjate que hace un par de décadas atrás la mamá o la abuela vivía en la cocina, po, y tenía una posición distinta, o sea, era una sociedad muy machista, hoy día obviamente quedan atisbos de eso, pero en ese minuto, cuando se empieza a producir ese cambio de igualdad de género, hoy día los hombres pasamos a ser los dueños de la cocina en muchos casos. Yo cocino mucho más que mi esposa. Y finalmente parte de la vida se empieza a hacer en la cocina. Y la cocina, aparte de pasar a ser un espacio social, ha pasado también a ser un elemento de diseño. O sea, por ejemplo, qué cosa más rica cuando tú te compras un departamento que el departamento venga con todo, o sea, venga con el lavavajilla, venga con el refrigerador nuevo, y no que te tengáis que llevar tu refrigerador antiguo. Entonces tú entras y si bien antes a lo mejor uno miraba el living comedor, mirabas el dormitorio principal, hoy día lo que miráis es la cocina. Y la cocina es la que se lleva principalmente los aplausos. Pasa a ser un factor determinante en la decisión de compra, probablemente, la cocina. Absolutamente. Tú entras a la cocina y dices, qué cosa La más cocina y cómo está rica. integrada también con el resto del departamento, obviamente. Claro, hacer la vida en una cocina isla, por ejemplo, compartir con los amigos, o sea, hoy en día, cuando hablamos de disfrutar el producto y que no sea solamente para dormir, estamos hablando de eso, de que cada lugar sea utilizable. Probablemente en desmedro también de un living, que quizás antes, o sea, se pasa a ser más quizás un lugar social, la cocina, o hay algún comedor de diario, eh, más que como antes que se pasaba al living o al comedor separado, etcétera, etcétera. Absolutamente. Los espacios se están reinventando. Hay un desafío grande para las decoradoras ahí en darnos ideas de cómo utilizar estos espacios, pero sí, o sea, nos hemos dado cuenta que más vale darle más metros cuadrados a la cocina, una cocina bien integrada con el resto del espacio como un solo módulo donde tú puedas compartir con harta gente. Y si te queda chico tu departamento, bueno, te vas al salón gourmet, po, y ahí sigue la fiesta, Claro, sigue la a vida. los espacios comunes. Claro, entonces, Nada, podríamos ir hablando aquí mucho tiempo, está muy entretenido, pero que no queremos dejar pasar de lo que nos están escuchando, por así que supuesto, ya te quería ahí compartir algunas. dale. Ojalá no vamos a alcanzar todas, pero algunas. Fernanda aquí nos pregunta, ¿cómo crees tú que han cambiado las prioridades del consumidor inmobiliario con esta pandemia? ¿Cómo las prioridades? ¿Cómo han cambiado las prioridades? A ver, es una buena pregunta. A ver, yo creo que lo principal que mencionaba al principio es que hay personas que van a acelerar su decisión
porque se han dado cuenta de que están complicadas en el espacio en que están. Por ejemplo, personas que viven en departamentos de un dormitorio y que antes les funcionaba bien porque solamente era para dormir, y hoy día se topan con que además van a empezar a trabajar desde sus casas, entonces empieza a ser relevante. Creo que el cambio podría ser buscar un recinto adicional o buscar un edificio donde tú puedas tener una pequeña oficinita o un espacio compartido estilo de cowork. Yo creo que ese es el principal cambio. Afortunadamente, las tasas siguen siendo atractivas y algo que ayuda en este momento, te diría, es que los bancos, bueno, entiendo que está promulgada la ley, no sé cuál es el trámite que falta, pero entra en vigencia bastante pronta la movilidad financiera. Y por lo tanto, con la movilidad financiera, los costos de poder cambiar el crédito hipotecario de los clientes van a ser muy barato y muy rápido el proceso, cosa que hoy día no existe. Entonces creo que viene de verdad un acelerón en algunas personas en tomar su decisión y por productos un poco más cómodos. Más práctico y donde pueda tener esta dualidad, en el fondo, de tener menos tiempo de transporte. Así es. También venga por el lado de tener en el fondo esta vía más de barrio, donde no tenga que movilizarse mucho, tenga su vivienda, su espacio de trabajo, todo más a la mano. Yo creo que eso es algo que también ha ido cambiando con esta pandemia. Fíjate que un elemento que puede cambiar es el tema del uso y la tenencia de automóviles. O sea, Claro. existen ciertas ideas Ya de están que, saliendo, de hecho, estos automóviles compartidos. sí, sí, exactamente. O sea, la tendencia podría ser, ahí no tengo tanta certeza de que dejemos de tener, o un porcentaje importante de la gente, sobre todo la que vive más cercana a los núcleos bien urbanos, cerca de los ejes de metro, realmente ya no tenga vehículo, porque si tú tuvieras que ir una o dos veces a la semana a tu trabajo, probablemente pudieras prescindir de tener un auto y te muevas en transporte público o en Uber, y te ahorráis las mantenciones y todo eso. Y eso además te permite acceder a una vivienda también de mejor estándar, pues tu disposición de pago mensual aumenta. Claro. No tienes que pagar seguro, no tienes que pagar cuota del auto. Aquí aparece otra pregunta que nos hacen. Te mandan ahí muchos saludos y dice, ¿qué opinas respecto de la clásica duda que muchos clientes al enfrentarse a una compra de una propiedad dicen, el departamento o la casa? De ahí, ¿qué consejos tienes para darle? Ah, el departamento o la casa. Fíjate que, bueno, yo tengo parte importante de mi experiencia inmobiliaria fue en casas. Trabajé en Manquehue muchos años, eh, y me di cuenta y creí que siempre iba a ser la casa el sueño, el sueño de la gente, pero con el tiempo las ciudades finalmente se empiezan a construir en altura. Hay elementos de seguridad que son muy relevantes, las casas en general, fíjate que no se han adaptado, o sea, hay casas que se han adaptado, pero que son las casas que tienen valores desde 10.000 UF para arriba, 8.000 UF para Claro, un arriba, segmento más alto ya. un segmento mucho más alto. En cambio, los departamentos en términos de diseño y en términos de equipamiento han respondido con mucha mayor velocidad a los cambios de los consumidores. Yo te diría por todos lados, calidad de vida hoy día es departamento y tengo la impresión de que la casa, si bien para un grupo va a ser un sueño que van a poder lograr, viene en muchos casos después de un primer departamento. Y el Claro. departamento después vuelve a ser relevante en la vida cuando se te provoca la característica de nido vacío. Se dan tu hijo y te vas a la comodidad del departamento. Con O esta sea, dinámica donde ya no es una casa para toda la vida, sino que se va cambiando. Falta un departamento, probablemente después otro más grande, después hay una casa, después otro departamento y o pasa sea, cada uno eso. claro, tú quieres ir al cine, tienes una casa, quieres ir al cine, tienes que tomar auto. Tienes jardín, necesitas jardinero. Tienes piscina, el piscinero. En las casas no falta que arreglar. Oye, en el departamento todo funciona perfecto. Claro, da la impresión de que hay un tema de seguridad y de practicidad bastante a favor del departamento. Absolutamente. Y me da la impresión también, para complementar, que veo también que hay muchos departamentos que se han tratado de parecer casa, dando con estos amenities, con las parrillas, con las piscinas, con gimnasio, o sea, se da un servicio que trata de suplir ciertas cosas que tiene la casa.
y mucho más barato. O sea, tú compartes con muchas personas una piscina, la seguridad del conserje, y además tienes vecinos, ¿no? De todas maneras, departamentos. O sea, yo te lo digo con toda sinceridad, pero si hubiese habido departamento en Providencia en los días que yo me compré casa, yo me voy a un departamento, Claro. por todos lados. Todavía está a tiempo, Andrés. No, ya no tengo Está bien. opción. Oye, la última pregunta. Dale. Aquí hablan de la flexibilidad exige mucho a las inmobiliarias, un poco lo que estábamos hablando. Y aquí preguntan, ¿crees que los consumidores también deberíamos flexibilizarnos? Lo planteamos al revés. Eh, Chuta, a ver, ¿crees que los consumidores debiéramos flexibilizarnos? Y debe haber más flexibilidad por parte de los consumidores en el fondo. Yo creo que los consumidores, el gran elemento que determina al consumidor habitual, es su presupuesto. O sea, son pocas las personas que tienen presupuesto ilimitado. Entonces, finalmente uno, yo pudiera querer un departamento, no sé, de 250 metros, pero si puedo comprarme uno de 80, me voy a terminar comprando uno de 80. Entonces, yo creo que esa flexibilidad ha existido. Eh, yo creo que lo que tiene que suceder a nivel de consumidor, fuera de toda broma, pero es aterrizar, y este es un desafío para las inmobiliarias, aterrizar las expectativas, sobre todo en términos de servicio. Esta es una industria que tiene ciertos elementos que la distinguen y que como consumidor tú tienes que estar enterado. O sea, para que tú puedas recibir un departamento en buenas condiciones, la inmobiliaria tiene que prepararlo. Y para prepararlo, antes de entregártelo, tú tienes que haber firmado escritura. Entonces, si bien en todas las industrias tú habitualmente consumes y después pagas, o sea, tú te puedes ir de vacaciones al Caribe, vives las vacaciones y todavía no has pagado la tarjeta de crédito, acá es distinto. Los tiempos de respuestas también son distintos. O sea, si tú tienes un problema de una filtración, claro, van a ir de 24 horas, pero si tú tienes un problema de otras características, con algún detalle, bueno, eso se va a agendar y te van a atender en 7 días y va a quedar bien solucionado porque además hay una ley que regula. Pero yo creo que el consumidor tiene que ser flexible más de esa perspectiva de comprender que esta es una industria especial y que si quieres un buen servicio, las cosas hay que hacerle en ciertos tiempos que garanticen esa calidad. Porque finalmente son productos artesanales, no una fábrica como pasa a veces, no sé, pues en el retail con las poleras o incluso con productos artesanales, donde al final cada departamento tiene su tema distinto. ¿Sí? Pero yo creo que ahí, bueno, con lo que hablábamos antes, ahí volvemos al tema de la expectativa del cliente, pues, que ellos en el fondo están esperando todo un poquito más rápido hoy día y quizás las inmobiliarias también tienen que ponerse al día con eso. Yo diría que las viviendas, lo que tienen de artesanal es el proceso como de ensamble, porque cuando tú te metes a revisar las enfierraduras, los hormigones, los revestimientos, son todos elementos que tú compras certificados, o sea, son calidades que están probadas, están medidas, eh, y por lo tanto, el único elemento es, ok, ¿cómo lo ensamblamos? Colocamos aquí el montaje, después vino el maestro que colocó, no sé, por el piso fotolaminado, pero cuando hay un problema, no podías agarrar ese pedazo de piso y vas a Falabella y lo cambias por otro pedazo de piso. No, pues tiene que ir un maestro, identificar cuál es la problemática, etcétera. En ese sentido es artesanal, pero la gente puede tener la tranquilidad de que los productos son de primerísimo nivel acá en Chile. Creo que los temblores han sido la muestra de eso. Sí, pues los terremotos que no hemos estado exentos. Sí, pues, sí, así es. Oye, muchísimas gracias, Andrea. Nos ha pillado el tiempo. Queríamos agradecerte tu tiempo. La verdad ha estado súper entretenido y bien interesante, yo creo, para todos los que están interesados en el rubro. Queríamos agradecer también a todos los que nos han acompañado. Hemos tenido ahí gran audiencia. Y, y nada, dejarlos a todos invitados. Vamos a sociabilizar este live Ilumina en nuestra página web www.inmobiliariailumina.cl y ahí va a estar todo, tenemos hoy una página de todos los live que vamos teniendo y cuáles son los próximos, que de hecho en 2 semanas más tenemos ahí el tercer capítulo de nuestro live Ilumina. Así que agradecerles nuevamente y nada, que sigamos en contacto. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Un saludo a las personas que nos han visto y mucho éxito en este periodo. Listo, que les vaya bien. Chao. Buenas tardes ahí a todos.